Shalom, shalom, bendiciones, bendiciones. Bienvenidos nuevamente a este su espacio de estudio, Berea, donde estamos estudiando conceptos del primer siglo. Estamos estudiando un poquito del contexto. Hace un par de semanas empezamos a hablar acerca de lo que era el judaísmo del segundo templo. Vimos también algunos de los partidos que había dentro del primer siglo. Uno de ellos eran los saduceos. Ya hablamos acerca de ellos. Otro, los fariseos la semana pasada. Y de verdad que entre más estudiamos este tipo de cosas, más vamos viendo la interacción de Yeshua y de los discípulos con todo este tipo de movimientos que había en el primer siglo. Créame, mi intención no es mostrarme en la materia como un experto. Soy un estudiante, estoy estudiando a la par de ustedes, tengo algunos recursos que son buenos, algunos no son tan buenos, pero la mayor parte del tiempo me la paso estudiando para poder proveerle de la mejor información. Estoy tan honrado que hace un par de días recibí un mensaje de un hermano que está en España, del cual él está tomando el material y las clases que se están dando para también él poder compartirlo, ya que él da clases de religión y de todo ese tipo de cosas. Es que estamos haciendo una labor buena porque estamos tratando de entender un poquito mejor la Biblia juntos. Así es que hoy vamos a hablar acerca de los celotes o nacionalistas y vamos a ver qué era este movimiento. Vamos a estar usando el libro Descubriendo. La gente me pregunta cuáles son las fuentes. Estas fuentes van a ser las mismas, ¿ok? Es este libro que está en inglés que se llama Descubriendo el Nuevo Testamento, una introducción a su contexto teológico y los temas. Este es el volumen 1 que tiene los evangelios y también tiene hechos. Todo esto que estoy leyendo aquí es la traducción de este libro. Si nosotros vemos aquí capítulo 2, es parte de lo que hemos estado estudiando y llegamos a la parte de aquí, importancia de los partidos judíos, los saduceos, los fariseos, los celotes. Esta parte de aquí, los celotes, es lo que vamos a leer. ¿Ok? Entonces, esto que estoy leyendo de aquí viene de este libro. No es material mío. También tenemos el diccionario bíblico Lexham, este de aquí. Es un muy buen recurso. Lexham provee de recursos académicos muy buenos. Y también estamos leyendo este libro de Weiss Randall, que son las sectas judías de la era del Nuevo Testamento. Este no está en español, pero también le estoy compartiendo material que estoy traduciendo para que sí podamos todos juntos. Entonces empezamos a leer. Dice, los celotes o nacionalistas. Si bien es cierto que los celotes florecieron plenamente en los años posteriores a la muerte de Yeshua, un movimiento que floreció después de la muerte de Yeshua, pero ya estaba presente durante el tiempo de Yeshua, solo que no había explotado como tal. Pero después de la muerte, de hecho, muchos creen que Judas Iscariote era partidario de los celotes, y él creía o él veía en Yeshua el líder que iba a traer esa libertad de la opresión de Roma, porque ellos eran los nacionalistas. Cuando él se da cuenta de que Yeshua o los motivos de Yeshua iban en una dirección completamente distinta, es cuando entonces lo entrega, lo traiciona, lo entrega, pero académicamente se cree que Judas Iscariote, y ahorita lo vamos a leer, era partidario de los celotes, que todavía no explotaron, pero después muere Yeshua. Y entonces es como que ellos explotan, y este movimiento de los celotes va a ser uno de los movimientos que lleva a las peleas de Roma, a la destrucción del templo, y eventualmente en el año 135, cuando viene el ejército y completamente casi destruye a todo este movimiento. Mata a muchísimos, pero eran los nacionalistas. Así que seguimos leyendo por aquí. Nos quedamos aquí. Se puede considerar que todo el país, aunque florecieron después de la muerte de Yeshua, se puede considerar que todo el país estaba a favor o en contra de este partido. Y cada vez más, a medida que se acercaba la revuelta contra Roma en los años 60. Su principal central era que ningún ser humano era su señor absoluto, pues el gobierno de Dios es total. De ahí su virulenta oposición a Roma, a los dioses paganos
y al César como Señor. Y qué interesante, porque mire, aquí estamos viendo algo que Rico Cortés lleva diciendo mucho tiempo. Este movimiento de los celotes se oponía a la oposición a Roma, se oponía a los dioses paganos y se oponía a que al César se le llamara, se le conociera como el Señor. En el primer siglo, al César se le llamaba el Kyrios. Nosotros decíamos Curios, pero ahora Rico nos ha corregido que él se encontró una persona en Grecia que le dijo que la pronunciación correcta no es Curios, sino Kyrios. Entonces, al César se le llamaba el Kyrios, el Señor, y por eso la confesión de Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 y 10, que si confesaras con tu boca que Jesús, que Yeshua es el Kyrios, porque va a ser una declaración en contra de lo que es el mandato romano de prestarle el honor al Kyrios, al César, al Señor del Imperio Romano. Entonces, los celotes no querían que al César se le conociera como el Kyrios, no querían que al César se le conociera como al Señor, porque ellos estaban en contra de la oposición romana. Aquí vemos un argumento más para entender que ahora el título Kyrios no significa Dios, sino significa Señor, tal como el emperador. Divi o Divus era el divino, que cuando moría el César se convertía en el Divos, el Divi, el divino. Y a veces en vida también se lo utilizaba para Divis. ¿Ok? Entonces, se adherían literalmente al primer mandamiento. Los celotes se adherían principalmente al primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Y representaban un renacimiento del movimiento macabeo. Ellos creían que el movimiento macabeo vino a luchar contra la opresión de... se me olvidó el nombre. De Grecia. Entonces ahora ellos eran como el renacer de estos defensores macabeos que estaban en contra de Roma ahora, pero no estaban ni por cerca. ¿Okay? Representaban un renacimiento del movimiento macabeo con su nacionalismo y su deseo de derrocar a los opresores extranjeros. El verdadero hogar del movimiento, oiga, ponga atención, el verdadero hogar del movimiento celote era Galilea. No Jerusalén. Ellos se movían en Galilea. ¿Y de dónde era Yeshua? De Galilea. Algo claramente importante, ya que este es el lugar de origen de Yeshua. Los celotes creían que pagar impuestos a Roma o incluso manejar moneda romana era una traición. De ahí la pregunta sobre el pago de impuestos. Ahora vamos a entender este pasaje de... No sé por qué me sale aquí, siempre hace lo mismo. Pero... Marcos, capítulo 12, versículo 13. ¿De dónde eran los celotes? Se movía, su hogar era Galilea. Yeshua era de Galilea. Ahora usted va a entender por qué vienen y le hacen un cuestionamiento a Yeshua. No porque Yeshua fuera un celote, pero Yeshua viene de Galilea. Yeshua se está reconociendo como un líder. Entonces ahora quieren de alguna manera tentarlo y ponerle alguna trampa. Y ahora vienen y dice... Marcos 12, 13. Le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Tenemos que estudiar quién era esta secta, este partido. Eran los que estaban con Herodes, herodianos, para sorprenderle en alguna palabra. Cuando ellos llegaron, le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios. Enseñas el camino de Dios con verdad. Oiga la pregunta. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Bueno, claramente estamos leyendo aquí que dice, los celotes creían que pagar impuestos o incluso manejar la moneda romana era traición. Entonces ahora hace sentido que dice, ¿pagaremos o no pagaremos? Se le hace la pregunta, ¿es lícito? ¿Es correcto pagarle impuestos al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? ¿Cuál es tu respuesta? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario, acuérdese. El denario tenía normalmente una acuñación, tenía una imagen. Para los celotes, ni siquiera tocar la moneda era traición.
Entonces ahora le traen un denario para verlo, dice Yeshua, para que ustedes vean que no solamente no estoy en contra ni a favor de pagar impuestos, pero les voy a dar mi veredicto y también voy a tocar la moneda para que vean y se cercioren de todo esto. Dice, tráeme un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Ahí claramente vemos que el denario tenía la inscripción del César. Por lo tanto, para un celote era traición a la patria siquiera tocar la moneda. Entonces Yeshua les dijo, él tiene la moneda y le dice, ¿de quién es esta inscripción aquí? Del César. Bueno, entonces ahora Yeshua les dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaban de él. ¿Cuántos de nosotros ahora tenemos un mejor entendimiento de qué es lo que está pasando y qué es lo que están tratando de hacer los fariseos y los herodianos? Que la semana pasada vimos que los fariseos no se mezclaban con la gente de élite, pero ahora los estamos viendo que están junto con los herodianos, que eran el partidario de Herodes, y están trayendo una cuestión de, vamos a ver si este hombre de Galilea es partidario con los celotes, y si lo podemos hacer caer, porque si podemos probarle al César que este hombre acaba de decir que no es lícito o que no se le dé el tributo al César, entonces va a recibir el mismo castigo que recibían los celotes. ¿Cuál era ese? Vamos a seguir leyendo. Que ya leímos esto. Es decir, ¿es Yeshua un insurrecto? Querían saber si Yeshua era parte de la insurrección. Los celotes gozaban del apoyo del pueblo y como representaban una amenaza directa para el dominio romano, eran castigados severamente cuando se les atrapaba. Por eso querían tentarlo. Porque si Yeshua se convertía en una amenaza directa para el dominio romano al decir que no había que pagar impuesto, eran severamente castigados cuando se les atrapaba. A menudo eran crucificados. O sea que Yeshua no fue el primero en ser crucificado. La mayoría de celotes murieron crucificados. Los celotes aparecieron por primera vez en bandas guerrilleras que recorrían Galilea bajo el liderazgo de Ezequías, a quien Herodes ejecutó. Simón el celote, que era un discípulo de Yeshua, celote no era su apellido, sino era Simón el celote. Uno de los discípulos probablemente procedía de este entorno. Marcos 3:18 dice, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el cananita. Ok, la Reina Valera, la Biblia de las Américas dice el cananita. Pero si vamos aquí la nota dice o el celote, Simón el celote. Si yo le abro la Biblia, la Reina Valera del 1960. También nos dice Tomás, hijo de Alfeo, Simón Simón el cananista. ¿Okay? Entonces, si yo voy aquí a esta palabra, cananita, vamos a ver que esta palabra significa cananeos, cananeo, celoso. El léxico dice cananista y celote. El diccionario de griego dice nacionalista, cananeo, cananita. Cananita de Caná, Caná de Galilea. Pues era de ahí Galilea, Caná. Ok. Entonces, también es posible que el nombre de Judas Iscariote indique que era miembro de los asesinos. Judas los sicarios o Judas el sicario, que era Iscariote. Vamos a ver esta nota de aquí. Ben Witherington III, en su libro el Evangelio de Marcos, su comentario dice, él escribe, el término Iscariote podría significar una persona de Keriot, que era una ciudad posible en Idumea, posiblemente Judea. Josué 15:25, Hazor, Hadatá, Keriot, Esrón, es decir, Hazor, cerca de Hebrón. Jeremías 48:24, contra Keriot,
contra Bosra y contra todas las ciudades de la tierra de Moab, las lejanas y cercanas. Pero en cualquier caso, no es un Galileo, pero también es posible que esta etiqueta indique que era uno de los sicarí o hombres de la daga, la facción extrema y sicarios entre el partido revolucionario. Esta palabra es importante porque aquí dice sicari, o lo que significa en su traducción como los hombres de la daga. Ese era Judas. Judas el hombre de la daga, o Judas el sicario. El apodo aplicado a Santiago y Juan como los Boanerges o hijos del trueno también puede indicar su fervor celote. Marcos 3:17. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Es probable que estos hombres estuvieran inicialmente entusiasmados con las posibilidades nacionalistas y militares que veían en Yeshua. Ok, ahora vamos a leer del libro de este de aquí de las sectas. Aquí está la traducción. Celotes, sicaris y bandidos. Otras sectas del judaísmo también existieron durante la época del Nuevo Testamento. Se sabe menos sobre estos grupos, pero se acepta su existencia. Entre ellos estaban los celotes, los sicarios y los bandidos. Algunos historiadores los clasifican juntos y sitúan a los sicari como una rama de los celotes. Los sicari fueron probablemente el grupo más extremo de judíos reaccionarios contra Roma. Su nombre proviene de la palabra griega daggermen y se ganaron fácilmente esta designación. Eran conocidos por apuñalar a sus oponentes, que normalmente eran amigos de Roma. Se mezclaban en reuniones multitudinarias de tipo festivo, llevando cuchillos de hoja corta que podían ocultar. Apuñalaban a sus víctimas y desaparecían entre la multitud. Se cree que en Hechos 21:38, entonces, tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y capitaneó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto. Se cree que Hechos 21:38 se hace referencia a esta secta, según el relato de la versión estándar revisada de una acusación hecha contra Pablo. ¿No eres tú pues el egipcio que hace poco provocó una revuelta y condujo a los 4,000 hombres de los asesinos al desierto? De hecho, la versión Beck del Nuevo Testamento utiliza el término hombres puñal o hombres de la daga para identificar a los 4,000 asesinados amotinados. Por eso en Hechos 21 acusaban a Pablo de ser de los celotes. Es interesante considerar que los hombres de la daga contaban con miles de miembros. Un grupo tan numeroso habría representado un porcentaje comparativamente grande de seguidores en comparación con otras sectas judías conocidas. Tenían un número más grande inclusive que la de los saduceos. Quería estornudar, pero no pude. Esta cantidad de miembros, de seguidores, así como el comentario político bastante dramático, los habría hecho extremadamente significativos. Si el relato es exacto, algunos creen que los sicari fueron la última instancia los responsables de la revuelta que trajo la destrucción romana sobre Jerusalén en el año 70 de la era común. En realidad, los bandidos no eran una secta filosófica, sino el resultado socioeconómico de la desesperación provocada por el malestar económico y político. Esta no era una secta. Cuando Pedro le corta la oreja al soldado, Malco, traían espadas. Entonces, exacto, estaban armados. Esto nos pone a pensar que entonces esta secta realmente no se basaba en el estudio, sino esta secta era como una respuesta del problema social y económico y la oposición romana que estaba en Jerusalén. Entonces, como respuesta salen estos hombres nacionalistas, se agarran cuchillos, se agarran dagas y empiezan a matar a todo aquel que se relacionara con Roma. Ahora se entiende el gran milagro de Yeshua, de tener a un Judas Iscariote, a un Simón el Celote, que si la historia es correcta, eran parte de esta secta. Tener que trabajar mano a mano con un Mateo, que era un publicano, un recaudador de impuestos, que en la mentalidad de Judas y de Simón, y si es correcto que los hijos del trueno estaban asociados a un poco a los celotes, para ellos Mateo merecía la muerte
y en cualquier momento que ellos tuvieran la oportunidad, lo iban a picar. Ahora usted entiende, Mateo estar durmiendo en la misma área donde esta gente estaba durmiendo. Tú ves a un Judas por allá, tú ves a un Simón por allá y tú estás por aquí. Dígame usted, ¿usted dormiría en ese ambiente? Yo no. Yo estaría pendiente a ver a qué hora se levanta alguno de estos tipos y me hace algo mal. Pero la obra de Yeshua fue tomar precisamente todo este entorno social, político que había, y ahora le dice a Judas, a Simón, este es su hermano, cuídenlo y trátenlo bien. Mateo o Leví, estos son tus hermanos, no te preocupes, no te van a hacer nada. Eso es un verdadero milagro. Si Mateo o Leví pudo dormir con gente que quizás lo podía matar, ¿por qué usted y yo no podemos vivir con gente que solamente a veces solamente habla nada más? Solamente para pensar. Esto de las sectas judías y su interacción nos ayuda a entender que usted y yo, que sabemos menos y que somos menos, nos comportamos peor que ellos. Ellos de alguna manera, ellos sobrevivían y coexistían juntos. Déjenme seguir leyendo por aquí entonces. A diferencia de los sicarios y los celotes, los bandoleros no eran en absoluto un grupo. El bandolerismo era un fenómeno rural que se daba en todo el mundo antiguo y era consecuencia de la tensión económica y la dislocación social. Muchos de los bandoleros judíos eran antirromanos porque odiaban a los recaudadores de impuestos y a los terratenientes apoyados por Roma, pero la mayoría no tenían motivaciones ideológicas. Su objetivo era ganar dinero y no les importaba mucho si los viajeros o aldeanos a los que les robaban eran judíos o romanos. Ellos tomaban parejo, no les importaba. Los celotes eran fanáticos en su compromiso con la fe judía y la Torá, pero también extremadamente opuestos al dominio romano sobre Judea. Los estudiosos se han referido a ellos como celotes. Sin embargo, a menudo ha sido como sinónimo de revolucionarios. Es posible que sus rígidas normas de fe lo relacionaran con los esenios. Hipólito sugiere en su obra la refutación de todas las herejías que los esenios se dividieron en 4 partidos. Él creía que los celotes y los sicarios eran vástagos de ellos. Esta teoría tiene cierto potencial dado que el tenor de los documentos de Qumran. Josefo informó sobre un grupo al que llamó la cuarta secta filosófica, supuestamente iniciada por Judas y Saduc, y cuyos miembros aparentemente tuvieron un impacto terrible negativo en las relaciones judías con Roma, ya que decretaron que los judíos debían levantarse y afirmar su libertad. Del relato histórico se desprende que este cuarto grupo tenía motivos menos duraderos que la pureza religiosa para instigar una revolución contra Roma. De hecho, sus incentivos parecen más tangibles y podrían haber tomado la forma de una antigua revuelta fiscal, a diferencia de una guerra santa, como a menudo sugieren los románticos religiosos. Josefo describe su actitud. Había un tal Judas, Galo, de una ciudad que se llamaba Gamala, que llevando consigo a Saduc, fariseo, se puso celoso para atraerlos a una revuelta, quien a la vez decía que esta tributación no era mejor que la introducción a la esclavitud, y exhortaba a la nación a afirmar su libertad como si pudieran procurarles la felicidad y seguridad por lo que poseían. El concepto de que un pueblo tome el control de su destino financiero no es impropio en sí mismo. Las potencias extranjeras a menudo pierden el control sobre las posesiones de las tierras lejanas después de que la irresponsabilidad fiscal les pasa factura. Las preocupaciones sobre los motivos reales que rodearon la revuelta judía solo sirven para abrigar un diálogo y cuestionar la posibilidad de error en las técnicas de gestión de Roma. Si la revuelta fue causada por una mala política monetaria romana, las condiciones sociales de Jerusalén podrían haberse aliviado con un coste menor tanto para los judíos como para los romanos. Basta decir que la destrucción del templo y el saqueo de Jerusalén, el lucrativo negocio turístico de los peregrinos judíos, terminó abruptamente. O sea, sin templo ya no había peregrinos.
El sistema de sacrificios, con sus labores, sacerdotes, levitas, cambistas, vendedores de paloma y hosteleros, hizo de Jerusalén una próspera metrópoli. Durante las importantes fiestas de peregrinación, Jerusalén se llenaba de gente, ya que las fiestas atraían a multitudes a la ciudad. La población crecía y el comercio turístico se disparaba. Jerusalén dependía en gran medida de los peregrinos. La ciudad carecía de puerto marítimo para el transporte de mercancías. La ubicación de la ciudad no se presentaba de forma independiente a rutas comerciales populares para el crecimiento. Los recursos naturales de la zona eran limitados. La agricultura no era increíblemente próspera. Sin los peregrinos, la ciudad no podía prosperar. El templo de Jerusalén aseguraba a Herodes, a Roma y al sumo sacerdote saduceo una riqueza perpetua. Jerusalén fue prescrita por Dios como el único lugar en el mundo donde un judío podía ofrecer sacrificios, aunque los samaritanos seguían venerando el monte Gerizim. Mucha gente tiene problemas en entender que Jerusalén fue ese lugar escogido por Dios y el lugar donde el templo fue construido y el lugar donde el templo será construido. Por lo tanto, no es que el lugar fuera malo, sino la administración y lo que se estaba moviendo, que se había hecho un negocio en lugar de un medio para ayudarle a toda la gente de la dispersión que viniera y pudiera adorar al Señor en el santuario donde Él había establecido su nombre. El único lugar aceptable para el altar era el templo. El templo traía a los peregrinos. El templo trajo el impuesto del templo, el shekel. Los peregrinos trajeron el dinero. La ciudad floreció gracias al comercio turístico. Roma tenía una fuente constante de ingresos fiscales, siempre y cuando los peregrinos no fueran interrumpidos. Las revoluciones tienden a hacer precisamente eso, interrumpir los negocios. Tal vez la situación requería una negociación en lugar de revolución. Según el informe de Josefo, los líderes judíos responsables podrían haber considerado alternativas. Si se hubieran discutido los beneficios financieros individuales, sus preocupaciones no parecen haber sido puramente esotéricas y preocupadas por la pureza religiosa. Se podría suponer que incluir a Dios en su diálogo era más apto para asegurar la bendita victoria, ganándose su apoyo y el del pueblo, que para asegurar su gloria y exaltación. Judas y Saduc parecían emplear la invocación a Dios para que les ayudaran a conseguir apoyo para su causa, es decir, que tendrían de un bien mayor que era el honor y la gloria que adquirían por su magnanimidad. También decían que Dios no les ayudaría de otro modo que no fuera uniéndose unos con otros en los consejos que pudieran tener éxito y para su propio beneficio. Y esto especialmente si emprendían grandes hazañas y no se cansaban de ejecutarlas. Josefo era ciertamente amistoso con Roma. Sin embargo, su relato parece sugerir que los revolucionarios tenían más tendencias mercenarias que un celo religioso. Así que los hombres recibieron lo que decían con agrado, y este audaz intento procedió a una gran altura. Todo tipo de desgracias surgieron también de estos hombres, y la nación se infectó con esta doctrina en un grado increíble. Una guerra violenta nos sobrevino tras otra, y perdimos a nuestros amigos, que solían aliviar nuestros dolores. También hubo muy grandes robos y asesinatos de nuestros principales hombres. Todo esto se hacía con el pretexto del bienestar público, pero en realidad con la esperanza de beneficiarse a sí mismo. Así es que la semana pasada vimos a los fariseos, o hace 2 semanas vimos a los saduceos que se estaban beneficiando de sí mismo con la excusa del templo. Ahora estamos viendo a los sicarios, a los celotes que se están beneficiando de la supuesta revolución para liberar al pueblo, pero se querían beneficiar ellos mismos. Siempre sucede así. Una vez más, podría sugerir que la revuelta podría haberse evitado si las valoraciones sociales o políticas hubieran pesado más que el deseo del departamento de guerra romano de llevar a casa una victoria imperial. Potencialmente los revolucionarios se habrían dado por satisfechos con algunos cambios entre los aristócratas títeres realizados por decreto romano en lugar de por el gobierno de la turba. Tal vez una medida de condescencia podría haber desechado mayores recompensas
y el retorno de la inversión romana a largo plazo. En lugar de ello, la mentalidad de tierra quemada de Roma, combinada con el celo de los revolucionarios, dio lugar a otro de los momentos de la historia de la inhumanidad del hombre. Volviendo a los principios de la cuarta secta, Josefo detalla a qué punto estaban dispuestos para asegurar los fines que deseaban. Pero de la cuarta secta de la filosofía judía, Judas el Galileo era el autor. Estos hombres están de acuerdo en todas las demás cosas con las nociones farisaicas, pero tienen un apego inviolable a la libertad y dicen que Dios ha de ser su único gobernante y señor. Tampoco valoran el morir, ningún tipo de muerte, ni de hecho prestan atención a la muerte de sus parientes y amigos. Ni tal temor puede hacerles llamar Señor a ningún hombre. Y puesto que esta inamovible resolución suya es bien conocida por muchos, no hablaré más sobre este asunto, ni temo que nada de lo que he dicho de ellos sea descreído. Algunos estudiosos han sugerido que existen incoherencias en los relatos de los esenios por los historiadores antiguos. Una de tales contradicciones podría existir por esta observación de Josefo. Y en cuanto a la muerte, si es para su gloria, la estiman mejor que vivir siempre. Y de hecho, nuestra guerra con los romanos dio abundantes pruebas de las grandes almas que tenían en sus pruebas, en las que, aunque fueron torturados y deformados, quemados y despedazados, y pasaron todo tipo de instrumento de tormento para que pudieran ser obligados a blasfemar a su legislador o a comer lo que les estaba prohibido. Sin embargo, no se les pudo obligar a hacer ninguna de las dos cosas. No, ni una sola vez a adular a sus torturadores o a derramar una lágrima, sino que sonreían en sus mismos dolores y se reían de aquellos que les infligían tormentos y renunciaban a sus almas con gran presteza, como esperando recibirlas de nuevo. Si Josefo ha asociado erróneamente a los esenios con las personas descritas en este relato, se podría considerar otra fuente alternativa a la del manuscrito del Mar Muerto. ¿Te se imagina la mentalidad que tenía esta gente? Esta gente es considerada como la élite de las fuerzas especiales en los ejércitos de los países. Son aquellos que no los puedes torturar porque prácticamente son inmunes al dolor. Ellos querían que negaran su fe mientras eran torturados. No lo hicieron ni una sola vez, de acuerdo a Josefo, ni una sola vez blasfemaron el nombre de Dios. Ni una sola vez comieron. Por eso se les asocia y dice, es el renacer del movimiento macabeo. Porque igual que los macabeos, no se postraron ante los grecorromanos, ante los griegos, no comieron del cerdo. Así que esta gente era fuerte. Era fuerte esta gente. No era cualquier cosa. En esta referencia, en desacuerdo con todos los demás que dice Josefo, sus esenios empiezan a sonar sospechosamente como los defensores militantes de Masada, los celotes o los sicari. Estos escritos esenios previamente discutidos influyen en referencia a los kitim. Generalmente se cree que estas referencias se refieren a los romanos. En cualquier caso, lo que se sabe de los celotes ayuda a identificar su naturaleza. Se sabe que se negaron a pagar los impuestos romanos y que ejercieron tácticas terroristas contra sus oponentes políticos y gobernantes de Roma. El Nuevo Testamento se refiere a ellos en Lucas 6:15, donde Simón aparece como Simón llamado Celotes, Mateo y Tomás, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote. Y se le vuelve a mencionar de forma similar en Hechos 1:13, cuando habieron entrado a la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, y Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hijo de Jacobo. Queda por ver si alguna vez se relacionaran con certeza a los celotes con los esenios. Los escritos esenios incluyen documentos como la regla de la guerra, que describe una concepción militar de la guerra del fin de los tiempos contra los opresores kitim, que es Roma. Dado que gran parte de la erudición moderna depende de los relatos de los historiadores antiguos, hay que recordar que Josefo sentía una profunda adversión por los celotes y los secarios.
Esto se debe probablemente a su odio contra Roma. Además, los judíos amigos de Roma, como Josefo, estaban muy preocupados por el bienestar de los judíos en general. La mayoría de los ciudadanos prácticos, bajo la dominación romana, probablemente identificaban el peligro de enemistarse con el feroz poder militar romano. La destrucción de la vida y las culturas judías llevada a cabo por Roma informa a los historiadores de la profundidad de la impracticabilidad de la revuelta judía. Esperaban los revolucionarios judíos una liberación milagrosa del cielo. ¿Podría su martirio hablar de su fe en un redentor venidero? Su muerte inútil habla de una confianza equivocada. Ciertamente debían saber que habría sido imposible triunfar sin la mano sobrenatural de Dios. Pruebas históricas como los restos revelados de Masada atestiguan el compromiso total de los mártires con la ley judía. F.F. Bruce comenta la investigación de Y. Yadin sobre Masada para ofrecer una comprensión más amplia del judaísmo de los restos del famoso monumento israelí a la determinación celote o sicari. Eran judíos dedicados y observantes. Así lo demuestra la construcción de habitaciones dentro del palacio de Herodes para una posible sinagoga, una escuela, y no hay lugar a dudas sobre baños para sus abluciones rituales, la mikveh, que también han sido descubiertos y que han sido certificados como kosher por expertos rabinos de la actualidad. Se cree que existió una relación entre la comunidad de Qumran y los mártires de Masada. Esto se cree debido a los descubrimientos arqueológicos de manuscritos que convencen a los estudiosos de la posible conexión, refiriéndose al descubrimiento de fragmentos encontrados juntos con el famoso rollo de cobre. Pero los fragmentos también produjeron copias de un texto conocido como el Libro de los Jubileos. Una copia del mismo texto se encontraría más tarde en Masada, revelando que los defensores de la fortaleza utilizaban el mismo calendario que la comunidad de Qumran y establecieron conexiones más estrechas entre los dos sitios de las que Box se sentía cómodo reconociendo. Esto es del libro Randall Weiss, Las sectas del Nuevo Testamento. ¿Okay? Qué increíble que ahora estamos entendiendo un poquito más este movimiento y de alguna manera este movimiento es el que está trayendo muchas veces se acusa a los fariseos de ser los culpables y el odio de la destrucción del templo, pero de alguna manera hay un movimiento, hay un partido que es más político que está trayendo esta revolución y está convenciendo a la gente. Ellos creían en un libertador que venía del cielo cuando ven a Yeshua, pero después se dan cuenta de que este no nos va a liberar de nada. Pues entonces este no es el Mesías prometido. Por eso es que tenemos que entender. Los saduceos no creían en un libertador. Los fariseos creían a un libertador que se iba a levantar como Moisés. Los celotes creían en un libertador político. Entonces vamos viendo las diferentes facciones y ahora Yeshua está en el medio y por eso dice a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Pero entonces tenemos que entender qué era lo que pensaba cada persona. Vamos a terminar con el diccionario. Celote, persona caracterizada por una devoción estricta y o exclusiva a Dios o algún otro asunto sagrado. Esto es la definición de celote. Dice aquí, celote es un partido religioso judío que creía en la resistencia política y la rebelión basado en la creencia de que la lealtad se debía únicamente a Dios. Entender la naturaleza precisa y el papel de los celotes es una tarea desafiante por una variedad de razones. 1. La Biblia misma no provee una definición del término. Se desconoce el proceso de desarrollo del movimiento. Podrían haber representado un partido político particular. Las fuentes extrabíblicas, como Josefo, respecto de los celotes pueden ser poco confiables. Se desconoce el origen preciso del nombre celote. Posiblemente tenga su origen en la noción hebrea Caná, de donde viene Caná, el cananeo. Caná. El término celotes proviene de la base para la palabra en español. También se desconoce hasta qué grado los celotes se convirtieron en una secta partisana,
Los partidarios posiblemente se organizaron como movimiento de resistencia contra la ocupación romana en algún momento anterior a la destrucción de Jerusalén, en el año 70, y como leímos, muy probablemente después de la muerte de Yeshua. La Biblia, fuentes bíblicas. La Biblia es la principal fuente de conocimiento sobre los celotes y muestra una evolución general de la idea. Las primeras menciones del concepto sirven para caracterizar a Dios como uno que no tolera una lealtad compartida. En la literatura de la era intertestamentaria, el término se usa en referencia a personas que ejercen una devoción estricta o exclusiva. La Biblia caracteriza a Dios como el Dios celoso. Después, el periodo entre los dos testamentos, la persona que ejerce una devoción estricta es celoso. Para la época del Brit Hadashah, o el Nuevo Testamento, los autores emplearon el término de una diversidad de maneras, tal como un título o señal de identidad. Pablo dice: yo soy celoso. De alguna manera, eso no quiere decir que era partidario de los celotes, pero en la connotación de ser un celoso, lo hacía con una mentalidad celote porque era fiel a Dios. Solo que se fue desvirtuando después esa intención de ser fiel a Dios con ser nacionalista. Pablo no era nacionalista. Tanaj o Antiguo Testamento. La Torá, el Pentateuco, describe a Dios como un Dios celoso que exige devoción exclusiva de parte de su pueblo. Estas referencias ocurren principalmente en los códigos legales de Éxodo y Deuteronomio. Éxodo 25: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 34:14. Pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, oiga bien, cuyo nombre es celoso, vamos a ver aquí, cuyo nombre es celoso, esta palabra celoso, caná, ¿ve? Ahí está la palabra. Caná. Vamos a ver un poquito de volumen. Caná. Caná. Y aquí vemos diccionario: celoso. Dicho de una persona que está dolida por el bien ajeno, que a menudo produce ira y enfado. Un hombre de Dios. Entonces, esa es la misma palabra caná que vimos en... ¿Dónde fue que la vimos? Quiero ver si... Quiero ver si Marcos 3:18. Marcos 3:18. Cananita. Quiero ver esta palabra. Cananaios. Pero quiero verla en la Septuaginta. No hay resultados. Leímos que estaban en otro lugar, ¿no? Lucas 6:15. Celote. Vamos a ver esta palabra. Celote. Celoso, fanático. Septuaginta. Aquí está, mire. Esta misma palabra que es Celotes. celotes. Se usa en la Septuaginta como caná. Aquí está la palabra caná. Caná, ¿ve? La que acabamos de ver. En donde dice que Dios es caná. Dios es celoso. Aquí está caná. Y aquí está caná, canó. Canó con la misma raíz, canó. Naún 1:2. Dios celoso y vengador es el Señor. De ahí viene el concepto, ¿ok? La misma palabra que se usa en la Septuaginta tiene la connotación de el celote para celotes. Celotes. No soy experto en hebreo, no soy experto en griego, pero los recursos nos ayudan a poder estudiar de una mejor manera, ¿ok? Y por eso hay que tener buenos recursos para poder conectar este tipo de cosas, ¿ok?
También en Éxodo 14, Deuteronomio 4:24, el Señor vuestro Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. 5:9, Dios celoso. Todas esas palabras son caná, que ya vimos que es el equivalente a celotés. Como tales, son centrales para la formación de un pueblo monoteísta establecido en medio de un politeísmo dominante. Siglos después, Nahum describe a Dios de la misma manera en el contexto de una palabra profética, ya lo vimos, Dios celoso, que también es canó, indicando que el politeísmo y las lealtades compartidas seguían siendo una preocupación significativa. En los libros apócrifos o deuterocanónicos de Macabeos, los autores usan el término con relación al sumo sacerdote Onías como afirmación de su fidelidad al servicio a Dios. ¿Se acuerda que le dije aquí arriba que era que sirve como a Dios y en la literatura intertestamentaria una devoción? Pues aquí lo vemos con Onías. Segunda de Macabeos 2:42. Y al bienhechor de la ciudad y al defensor de su nación y el celador de la ley de Dios. O sea, ¿cuál era el nombre? Onías, llamado traidor del reino. Esta Biblia del oso es media rara. También lo usan con relación a Pinjas, Fines, un ejemplo de devoción del Antiguo Testamento. Cuarta de Macabeos 18:12. El Nuevo Testamento. El uso del término celote en el Nuevo Testamento es más variado que el del Tanaj, lo cual estaría indicando una diversidad de objetos de devoción. Pablo se identifica a sí mismo como el celoso de Dios. Hechos 22:3. Vamos a ver la palabra aquí. Yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios. La palabra celoso es celotes. Y es caná en hebreo. Ahora, ojo, no quiere decir que Pablo era celote, pero la palabra se usa en el concepto, en el contexto, así como fariseo no significaba hipócrita, pero fue evolucionando debido a los dogmas, las tradiciones, y ahora fariseo es sinónimo de hipocresía. Pero en el primer siglo no significaba hipócrita. Celote no significaba nacionalista, no significaba un asesino, sino significaba alguien que estaba pegado a la estricta devoción a un solo Dios y a la obediencia de ese Dios. Y por eso Pablo utiliza la palabra celotes en Hechos 22:3 y celoso de las tradiciones de mis padres, Gálatas 1:14. Como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos mostrando mucho más celo, y esta palabra celo la voy a poner aquí, celotes. ¿Cuántos no sabían que esa palabra se utilizaba en la Biblia para describir a Pablo? Cuando Pablo visita a Santiago en Jerusalén, Santiago y los ancianos celebran el gran número de judíos que son celosos de la ley. Hechos 21:10. También la palabra aquí, celosos de la ley. ¿Va a ser celotes? Ahí lo tiene. Celotes. Pablo alude a los creyentes de Corinto diciendo, así también vosotros, pues anheláis dones espirituales. Primera de Corintios 14:12. Y en Tito habla de un pueblo celoso de buenas obras. Gálatas 14:12. ¿Cuál es la palabra esa? Anheláis. Creo que va a ser la palabra anheláis. Anheláis. Celotai. Celotes. Qué increíble que ahora Pablo le está diciendo a los corintios, así también vosotros, puesto que son celotes de los dones espirituales, anheláis. Aquí está la palabra, mire, se la voy a buscar aquí, para que vea que no me la estoy inventando. ¿Qué palabra es? Celotéis. Y en Tito 2:14, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, un pueblo celoso, celotés, aquí está, entusiasta, celotés. Ya no se la abro, se la voy a abrir para que vea que
Es la misma palabra. zelotes, El autor de Primera de Pedro amplía el espectro para incluir celo por lo bueno. Primera de Pedro 3:13. A quien os podré, ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Palabra griega celotes. Se la voy a poner, nada más. zelotes, Misma palabra. Y aquí usted la ve. Celo, celotai, celotes, entusiasta. Un ferviente, incluso militante proponente de algo. El personaje de Simón el Celote indica que la palabra también podría haber sido un título, debido a que Lucas distingue a Simón el Celote de Simón Pedro. Esta manera de identificar al primero también aparece en Hechos 1:13. Sin embargo, en este pasaje se identifica a Simón Pedro simplemente como Pedro, lo cual genera una duda sobre la necesidad de Lucas de identificar explícitamente a Simón como el celote. Los escritos de Josefo revelan más acerca del posible sentido del término, especialmente porque estos escritos ayudan a percibir el trasfondo del Nuevo Testamento. En su obra, Antigüedades de los Judíos, Josefo usa principalmente una palabra relacionada, celotos. Cuando usa esta forma, casi siempre le asigna el significado de que sugiere la voz pasiva, en lugar de que uno sea celoso de algo en un sentido subjetivo. El celoso es objetivo de envidia o estima. Ejemplo, uno estimado por los hombres. Josefo utiliza el término preciso, al menos en 2 oportunidades en Antigüedades. En cada oportunidad, el uso sigue la mayoría de los casos del Nuevo Testamento. Los objetos de devoción son la costumbre de los antepasados de los judíos. Antigüedades 12:271 y 20:47. En su obra, Las guerras de los judíos, Josefo tiene un enfoque diferente, aunque se apoya mucho más en la forma alternativa de la palabra celotos. En Antigüedades y en Guerras opta principalmente por celotes, por medio de la cual hace herencia a lo que parece ser un miembro de un grupo partisano. Guerras de los Judíos 2:44. Vamos a ver si me lo da aquí del 2:44 al 2:45. Aquí vamos a ver. Ahora sí me salió. Dice, porque subió ahí a adorar de manera pomposa y adornado con vestiduras reales, e hizo que sus seguidores con él en su armadura, pero Eleazar y los suyos se abalanzaron violentamente sobre él, al igual que el resto del pueblo, y cogiendo piedras para atacarle con ellas, las arrojaron contra el sofista y pensaron que si una vez lo arruinaban, toda sedición caería por tierra. O sea, aquí vemos un movimiento. ¿Se acuerda que mencionamos a Eleazar anteriormente? Aquí Josefo también lo menciona a Eleazar. 45. Vamos a ver qué más nos dice por aquí. Dice del 2:44 hasta el 5. Aquí sí lo va a mencionar. Habría que leer más, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer. Por lo cual Simón no permitió que Matatías, por cuyo medio se había apoderado de la ciudad, él se fue sin ser atormentado. Este Matías era hijo de Boesio y uno de los sumos sacerdotes que había sido fiel al pueblo y gozaba de gran estima entre ellos. Él, cuando la multitud estaba angustiada por los fanáticos, entre los cuales se contaba Juan, persuadió al pueblo para que admitiese a este Simón para que entrase a ayudarle, aunque él no había hecho ningún trato con él, ni esperaba nada malo de él. Pero, si era esa 5:28. Pero cuando Simón hubo entrado y tuvo a la ciudad bajo su poder, estimó al que les había aconsejado que los admitiera como su enemigo, igual que a los demás, como si considerara ese caso como una simpleza suya,
así que los hizo comparecer ante él y lo condenó a muerte por estar del lado de los romanos. Sin darle permiso para defenderse, condenó también a sus 3 hijos a morir con él, pues el cuarto se lo impidió huyendo antes a Tito. Y cuando suplicó para que lo matasen antes que a sus hijos, y eso con favor, por haber procurado que se le abriesen las puertas de la ciudad, dio orden a que le matasen el último de todos. O sea, hay que leer del 2.44 hasta el 5.28. Y encontramos más de 50 apariciones de los celotes. Con excepción de los casos celotos más notables en Guerra de los Judíos, en los cuales es evidente el sentido pasivo de alguien admirado o estimado, Josefo parece casi totalmente interesado en la idea del término referido a una facción partisiana responsable de la crisis interna y del colapso de Jerusalén en el año 70. En su obra Vida, lo mismo que el discurso contra Apión, emplea el término celotes respecto en su relación con su mentor Banus, con su mentor Banus. Aquí Vida 1.1. Me lo abrió aquí, no lo quiero aquí. Y en relación con la postura de Pitágoras sobre las antiguas doctrinas judías. Tradicionalmente la gente busca principalmente motivos sociológicos, económicos y políticos para los movimientos de resistencia judíos. Sin embargo, Engel desafió esa idea en su obra Los Celotes, sosteniendo que el movimiento celote, que tiene su cúspide y colapso en la fallida revuelta judía del año 70 de la Era Común, tenía una base religiosa bastante unificada. Divide el movimiento en aproximadamente 3 etapas. El primer periodo es antes del surgimiento de Judas el Galileo, como figura revolucionaria alrededor del año 6 de la Era Común. Antes de Judas, la resistencia y la agitación seguían desarrollándose durante la ocupación romana y la connivencia de Herodes con el régimen imperial. Durante este tiempo, la pureza de las prácticas religiosas del templo estuvo en peligro repetidamente, lo cual llevó a una creciente agitación religiosa. Judas surgió como un representante del movimiento, desafiando a cualquier autoridad que afectara al gobierno soberano y exclusivo de Dios sobre el pueblo judío. Engel describe este movimiento como uno que exigía total separación de la intromisión helenística. Destacaba la pureza del templo, una comprensión rigurosa y precisa de la Torá, la disposición a luchar contra los enemigos externos o internos del judaísmo, y una voluntad de sacrificar la propia vida por la causa. Los ejemplos históricos del movimiento fueron principalmente Pinjas o Fines y Elías, y Engel traza un grado de continuidad entre la primera revuelta de la era de los macabeos hasta los elementos más radicales de los grupos partisanos del siglo I. ¿Cuántos de ustedes no sabían que cuando en el libro de Hechos, capítulo 5, se menciona a Judas el Galileo? Y ahora vemos lo que acabamos de leer, que Judas el Galileo se levantó como uno de los primeros revolucionarios. Pero pasamos por el evangelio y sí, mira, Judas el Galileo, y no entendemos que dentro de la historia, dentro de lo que son los partidos y las sectas, están ahí. Fíjense lo que dice. Vamos a ver cuando llegan con Gilel. Está en el capítulo 5, consejo de Gamaliel. Cuando oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos, lo que les estaba diciendo, que Dios exaltó a Yeshua como príncipe y salvador para dar arrepentimiento de los pecados. Acuérdense, eso era, Dios lo levantó como el Mesías, como el libertador. Ahora fíjense aquí. Cuando oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la Torá, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio, era parte del Sanedrín, y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento, y les dijo: varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres, porque en algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fueron muertos, y todos los que lo seguían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas el Galileo, Judas de Galilea, ahí lo tiene, en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que le seguían se dispersaron. ¿Y qué acabamos de leer aquí? Judas
surgió como un representante del movimiento desafiando cualquier autoridad en el gobierno. ¿Okay? Y aquí arribita dice Judas el Galileo como figura revolucionaria alrededor del año 6 del Era Común. Inclusive está diciendo el año 6. Y en la Biblia nos está diciendo alrededor en Galilea, alrededor de los días del censo. Ahora tenemos que ir a la historia y ver el censo. ¿Cuándo se llevó a cabo el censo? Y ese Judas Galileo que está mencionando Gamaliel es el mismo que está diciendo aquí que fue la primera etapa, según lo que dice Hegel acerca de las etapas de los saduceos. La segunda etapa consiste en una era relativamente silenciosa, sobre la base de los relatos de Josefo, entre Judas y el asesinato de Menahem en la cumbre de la guerra judía en el año 66 de la Era Común. Hegel observa que el silencio de Josefo tiene más que ver con el propio interés historiográfico de Josefo en minimizar el movimiento de resistencia al presentar el judaísmo a Roma, y menos que ver con una ausencia real de actividad de parte de los celotes. La tercera etapa comprende una revuelta misma, la cual comenzó en el año 66. Durante este periodo, el movimiento religioso, originalmente destinado a oponerse a las interferencias con el templo sancionadas por el imperio, se escindió en un conjunto de facciones, cada una de las cuales pretendía el control sobre Jerusalén. En el año 70 de la Era Común, Tito saqueó la ciudad, poniendo fin al movimiento de resistencia. Algunos, como Roas en su obra Revolución y Smith en los Troublemakers, subestiman la visión de Engels. Cada uno continuó la tradición primitiva, citando las condiciones económicas y los asuntos políticos, localizados como las causas subyacentes de la revuelta. Roas sugiere que el silencio relativo de Josefo en relación con los celotes antes de la guerra judía señala la falta de organización y de influencia por parte de los revolucionarios. Smith sugiere posteriormente que no deberíamos intentar discernir una base religiosa unificada para el movimiento, porque de hacerlo no apreciaríamos las diferentes cuestiones provinciales que probablemente llevaron a las alianzas insostenibles intentadas al comienzo de la guerra en Jerusalén. Y este artículo del diccionario, aquí usted ve Hegel. No tengo este libro. Y también está a movimientos populares en el tiempo de Jesús, de Yeshua. Israel en la revolución del año 6 al 74 de la Era Común. Una historia política basada en los escritos de Josefo. Normalmente, a veces cuando yo veo este tipo de cosas, yo empiezo a buscar si encuentro artículos o si encuentro más para avanzar en todo esto. Aquí Smith, los The Troublemakers. Esta es la historia de Cambridge, la historia del judaísmo, el imperio romano temprano. Es que, familia, esos son los celotes. Ya hemos cubierto los saduceos, los fariseos, los celotes, y entonces ahora usted está entendiendo un poquito el mar de ideas político que había en Jerusalén antes y antes en el tiempo de Yeshua y después del tiempo de Yeshua, antes, durante y después del tiempo de Yeshua. ¿Y por qué? Era un problema completamente insostenible, pero aún así ellos coexistían juntos. Algo que tenemos que aprender. La próxima semana vamos a hablar acerca de los esenios, la comunidad de Qumran, y vamos a ver si es cierto que estos sicarios estaban relacionados con los esenios. Muchos estudiosos han rechazado esa idea, algunos la siguen apoyando por los documentos como el libro de guerra y el libro de cobre que se encontraron, pero no hay un consenso general que digan que parte de los sicarios estaban ahí. Aunque cuando se llevó el ataque a Masada, que era una de las sedes judías grandes, sí se encontró una resistencia sicaria ahí en ese lugar. Así es que seguimos aprendiendo, familia. De verdad que usted dirá, pero a mí ¿de qué me sirve estudiar todo esto, ver todo esto? Bueno, yo le acabo de mostrar. Leemos capítulo 5 del libro de Hechos. Gamaliel se levanta y muchos dicen, no, citó a Judas el Galileo.
¿Sabías tú quién era Judas el Galileo? ¿Sabías tú sus ideales? ¿Sabías tú a quién representaba? Y ahora le está diciendo, si este que era un sicario se levantó y trajo gente con él y al final murió y todo se apagó. Si ellos dicen que este Yeshua es el libertador, es al que Dios ha puesto, pues vamos a ver si después de un tiempo todo esto se apaga y se muere y se queda. Nos quedamos tranquilos con Roma y ya no pasa nada. Pero si sigue y avanza, no se vayan a ver ustedes luchando en contra de Dios. Ahora tiene más sentido porque le dice, si no se paran, ustedes van a estar luchando contra Dios. Porque Yeshua su libertador, lo acaban de decir, a este lo estableció como príncipe y salvador. Así es que esa es nuestra idea, que cada día que nosotros veamos los documentos, que cada día que nosotros veamos el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, podamos entender más la escritura, ya que todo esto es parte del contexto social, cultural, geográfico, histórico, y podemos seguir aprendiendo y seguir creciendo. Familia, será hasta la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones, shalom.